amigos. Hola, muy bien, amigos. 이렇게요. 지금 어디 갈 거야? 밥 먹으러. 무슨 어떤 거? 타코. 이렇게. Así es, amigos. pendejo taco. Pendejo tacos. pendejo. Ay, Ania. Too much, too much. Bueno, amigos, vamos a ir a comer al pendejo. En un momento más les grabo. A ver si no se me olvida porque traigo un hambre. Pero un hambre, amigos, que no. ¿Para qué les cuento? Entonces yo espero que no se me olvide porque si no, ya no voy a grabar. Pero si llegando yo les grabo y de aquí nos vamos a ir al Baby Fair. Entonces pues eso es lo que tenemos planeado el día de hoy. También vamos a ir a un cafecito. Bueno, veremos si terminamos temprano de comer, que no creo porque ya es muy tarde. Vamos a ir al cafecito, pero la razón principal por la que nosotros venimos fue porque tenemos que ir al Baby Fair y si llegamos tarde pues puede que las cosas que busquemos ya no estén. Entonces lo primordial es comer y ir al Baby Fair y ya si nos da tiempo pues venimos al café. Entonces ahí vamos a ir viendo, pero nos vemos en un momento más. Y tabayo. Bien, amigos. ¿Dónde estamos? ¿Ah? ¿Dónde estamos? Hoy nosotros vamos a Mexican restaurante por comer Mexican, comida mexicana. Comida mexicana. 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 Oigan, amigos, pues ya llegamos al restaurante. Yo me pedí mi horchata, entonces hoy la voy a probar. Venimos al pendejo porque la embarazada antojada. Veamos la Biblia como está. Amigos, y aquí ya habían traído nuestra comida, que es este plato de ramen birria, y es uno de los platillos más ricos que venden en este lugar, además de las quesabirrias. Toma. Hindi, horchata, ¿rico? 이거 왜 안 찍어서? 이거 왜 안 찍어서? Oh my gosh. 또 이렇게 먹는 거 좋아해. Amigos, ya salimos de comer. Opagotas en mi casa. Bien. Estaba muy rica la carne y todo eso. Y ahorita ya vamos de camino a la Baby Fair, que es para ver más que nada. Esta vez sí vamos a comprar, la vez pasada no compramos nada porque pues todavía no estaba tan grande el Henbuki, ¿verdad? Pero como ahorita ya está muy grande, sí hay que comprar. Pero les iba a comentar que ahorita cuando estábamos en el restaurante yo había pedido 2 quesabirrias. Aquí solamente venden birria, pero yo había pedido exactamente 2 quesabirrias pues porque éramos 2 y las quesabirrias sí vienen grandes. Entonces no sé si fue la chava o si fue el chef el que se equivocó al hacerlo. El punto es de que cuando me llegaron pues nada más me llegaron tacos. Y yo de no, yo pedí quesabirrias. Y yo de que, ay, es que no sé si decirle o no. Pero pues mi esposo, él dijo, pues dile. Y yo de que, y yo según la que yo era la que siempre decía, ¿verdad? No. Y ya le dijimos. Y me dijo, ah, ok, déjame, te lo cambio. O sea, no me pusieron ni pero ni nada. Y sí me lo fueron a cambiar. Pero me dijo la chava, oye, estos 4 tacos se los damos como servicio, pues porque ya están hechos. Y pues ni modo que tirarlos, ¿verdad? Y como el tamaño del taco no es el mismo, pues obviamente no podían ponerle solamente queso y ya, tenía que ser un poquito más grande. El punto es de que ya fueron y nos dijeron, no, pues esto es como servicio, igual si quieren pedir otra vez quesabirria, pues lo pueden pedir. Y pues como los tacos están chiquitos, le dije, sí, pídete una orden más de quesabirria, porque pues no me voy a llenar nada más con esos 4 taquitos. Y ya nada más pedimos una, pero los 4 tacos nos los dieron gratis. Y ya cuando íbamos a pagar, le dije a mi esposo, ay, bueno, pues sí fue su error, pero ni modo que los 4 nos los vamos a llevar gratis. Pues dile que tan siquiera pagamos mitad y mitad. Y así fue. Decidimos pagar la mitad y la mitad lo pagaron ellos. Entonces prácticamente comimos 2 tacos gratis.
pues prácticamente nos dieron dos taquitos gratis y nosotros pagamos los otros 2. Porque si yo le dije a mi esposa, ay, es que sí me siento culpable de que nada más compremos una orden y pues ya vamos bien llenos y así, entonces pues ya, sí fue su error, pero pues tampoco fue como que me dijeron, no te lo vamos a cambiar y no sé qué, no, o sea, pues sí fue su error y pues en su error aceptamos sus disculpas y pagamos mitad y mitad, la mejor solución. Pero y aparte estaban súper riquísimos, son tacos de birria. Y anteriormente yo me quejaba porque no tenían salsa los tacos, pero ya les están poniendo salsas y dije, o sea que ya le ponen salsa, entonces ya está deli. Y también el ramen de birria, aquí lo acaban de sacar. Opa, ramen birria 어땠어? 맛있었어. Rico, ¿sí? 조금 더 매우면 더 맛있을 것 같아. 맞아. Si estuviera un poquito más 그러니까 picoso. 다 쌀쌀가 없어서 알아. 맞아. 근데 여기에 그 quesadillado 거기에다가 우리 엄마 거 살사 했으면. But you know the secret in any taco is sauce. 그러니까. 그래서 고기는 쉽지 않지. 쉽지 않지. 토르티아도 맛있고 고기도 맛있었어. 그치. Pues sí, amigos, o sea, salsa. Pero bueno, amigos, yo le estaba diciendo a mi esposo de que también yo tenía ese dilema. Yo le decía a mis compañeros de que yo siempre creí que este restaurante es el mejor en cuanto a tacos, en cuanto a carne, en cuanto a sabor. Lo único que les falta, amigos, lo único que yo pido es la salsa. Y ya si tiene la salsa, ya. Porque todo lo demás sí le sale muy rico. Pero bueno, vamos a ir al Baby Fair y en un momento más nos vemos. Itabayo. Amigos, para los que no saben, yo estudié algo que tiene que ver con cinematografía. El punto es de que ahorita hay como un festival que lo publicaron de hecho en mi escuela para los que querían ir. Obviamente pues tenían que informarle al maestro y así. El punto es que obviamente como yo ya me gradué y todo eso, pues no tenía interés en ir. Aparte que ya he ido a muchos de estos festivales y hay algunos que sí se ponen padres. Hay uno que hacen en Cheongju, ese sí está padre, pero el que está aquí, pues nunca había venido. Y de hecho también fui al que hicieron en Busan, ese también está padre. En fin, el punto es de que me dice mi esposo de que, a lo mejor aquí han de estar tus maestros y no sé qué. Y yo le digo de que, pero no los quiero saludar. Y me dice de que, y empiezan a pasar las personas que van a este como festival. Y mi esposo dice, hay que saludar a tus maestros. Y le dije, cuando vemos a tus compañeros de trabajo o a tus jefes afuera, ¿a poco te dan ganas de saludarlo? No, ¿verdad? Le dije, yo tampoco, a mí no me dan ganas de saludarlo. Entonces por eso ya le dije a mi esposo de que ni se le ocurra de estar diciendo ahí de que voy a ir a saludar. No, yo me hago como la que no aparezco, ¿verdad? Pero bueno, vamos al ¿cómo se llama? A mostrarles lo que vamos a comprar para el bebé. Y esta Expo Bebé se llevaría a cabo en Busan. En comparación con Changwon, a la que fuimos hace un mes, es muchísimo más grande, dado que el recinto también lo es. Y no solamente sería Expo Bebé, sino habrían varias exposiciones. Ya habíamos entrado al recinto y por lo pronto nosotros estábamos buscando un carrito para bebé que se pusiera en el automóvil. Mi esposo ya lo había investigado en internet y estaba buscando la marca para ver si lo vendían más barato dentro del recinto o en internet, y al final lo compramos aquí, dado que sí fue más barato comprarlo en el recinto. Chicos, algo que ustedes no saben es que yo me hago cargo de los gastos de comida. Es por eso que estoy pagando con mi tarjeta, dado que así podemos ahorrar más y tenemos un control mejor de lo que gastamos en comida, porque muchas veces solíamos ir a cafés y gastarnos mucho dinero, pero ahora ya no, amigos, ya no más. Charles. Amigos, ya compramos varias cosas, entre ellas compramos el carrito para bebé y nos regalaron esto, que es un espejo y un colchoncito negro que se pone en el asiento. Ya después se los enseño. Y también compramos un paquete de fotografías. Miren, si ven de ese lado, amigos, si ven de ese lado, es como un paquete o un set de fotografías. No contratamos con ellos, nosotros contratamos en otro lugar.
pero prácticamente en este lugar, digamos que son 6 sesiones en diferentes etapas del bebé, cuando nace, cuando tiene los 100 días, cuando son los 200 días, etcétera, etcétera, y pues ya incluye el maquillaje y varias cositas. Sí está caro, creo que en pesos mexicanos serían como 25,000 pesos, amigos. Yo sé que me van a decir que está muy caro, pero pues es por mucho tiempo. Bueno, le estoy preguntando a mi esposo porque yo sí estaba escuchando, amigos, pero yo prácticamente estaba como viendo las fotografías que le tomaban en el lugar. Pero por ejemplo, es antes de que nazca, o sea, ahorita me van a tomar una foto a mí embarazada junto con mi esposo. Después, 3 semanas, ¿qué enchana? Sí. Después de nacido, 3 semanas. Y luego son 50 días. Y luego son 100 días. Y luego son 200 días. Y ya después, cuando cumple 1 año, es como le van a ir tomando las fotos al bebé. Y yo con razón siempre me preguntaba cómo le hacía mi cuñada, porque siempre que llegábamos a su casa tenían como que fotos nuevas y yo decía, ay, hoy se fue a la sesión y así. Pero la mayoría ya contrata como un paquete y ya es la que se va tomando durante la etapa del niño, que está muy bueno por si ustedes son personas ocupadas que no pueden andar buscando como lugares. Aquí ya te tienen así como por las etapas, pues está muy bueno. Y amigos, después de recorrer todo el lugar decidimos ahora sí comprar, y esa bañera que ustedes ven ahí es la bañera que decidimos utilizar para el Hemboki. Y ya después de comprarla nosotros nos movimos hasta el siguiente lugar para escoger su cama. Esta fue la cama que nosotros escogeríamos, que es muy cómoda porque la podemos poner al lado de nuestra cama y también la podemos poner en su cuarto, es decir, esta cama es movible, además de que cuando nosotros tengamos que salir, esta cama se puede doblar y la podemos usar en cualquier lugar. Nos entramos en la mañana y el sol ya está poniendo. Oigan chicos, la persona que ustedes ven aquí traía un letrero que decía busco novia y se quedó todo el día ahí hasta que alguien le respondiera. Y bueno, también nosotros decidimos ir a dar una vuelta por estas expo. Había una que era de postres, que es la que ustedes ven aquí. Yo la verdad es que me quería comer un pastelito, pero solamente habían postres saludables como yogur, fruta, etcétera. Oigan amigos, y yo le decía a mi esposo que qué buen momento para esta feria ponerse al lado de Expo Bebé, porque prácticamente todas las mujeres que estaban embarazadas estaban comprando postres, estaban viendo qué cosa comer, y yo era una de ellas. La verdad es que tenía un antojo grandísimo por los postres, pero solamente habían yogures. Sí había un lugar donde vendían pasteles, pero ya solamente quedaban 2 que no se me antojaban. También habían muchos influencers, al parecer era una feria muy famosa o los invitaron porque vimos que habían varias personas con cámaras profesionales tomándose fotos, etcétera. Amigos, y como yo les había mencionado, en este lugar no solamente se llevan a cabo expos, sino también festivales, y yo pensé que las siglas FS y W significaban Fashion Week, pero significan She-Wolf Festival, que en español serían el Festival de Octubre en Busan. Y algo sorprendente de este lugar es que la mayoría de los expositores eran extranjeros, como se pueden dar cuenta. Y bueno amigos, nos topamos que en este festival también traerían artistas famosos. De hecho, los artistas que trajeron podían hablar en inglés, y prácticamente este canal se enfoca en atraer turistas extranjeros. Es por eso que su mayor contenido lo hacen en inglés. Incluso ustedes pueden encontrar su canal de YouTube, y como se pueden dar cuenta, el programa todavía no iniciaba, estaban haciendo el chequeo del sonido, y les quiero mostrar un pedacito de lo que cantó uno de los artistas, que es una canción muy famosa. 여기 하우스 좀 작지 않아요? 그리고 목소리 좀 더 좀 답답한 것 같은데.
Amigos, y en el lugar también me encontré a una de mis amigas que estaba vendiendo comida mexicana. Ella trabaja en este restaurante y obviamente decidimos comprar unos taquitos y quedarnos un ratito para ver el show, pero como ya estábamos cansados dado que salimos en la mañana, solamente nos quedamos un momento más y después de acabarnos los tacos nos fuimos a casita. Amigos, y aquí les muestro el festival a la que mi escuela asistió, pero que obviamente y por obvias razones no fui. Ya vamos de regreso a casita. No les pude grabar mucho porque la verdad que cuando fuimos a comprar todo lo que ocupábamos para el bebé, literalmente yo estaba enfocada en lo que necesitábamos, en lo que ocupábamos y se me fue el tiempo. Pero me da risa porque ahorita ya vamos de regreso y como les estuve mostrando en el video, como que hay mucho tráfico y pues tienes que hacer la fila para pues irte de tu lado, ¿verdad? Pero hay mucha gente pues mal plan que pues se va por los carriles secundarios, que no es para tomar hacia la izquierda sino para la derecha donde no hay tráfico, y pues ya se mete a este carril y pues por eso nos estamos yendo más lento. Y le digo a mi esposo, pégateles para que no pasen, pero mi esposo pues dice, es que si te vas así vas más estresado y así, pues él prefiere irse más relajado y tomar su distancia, y yo de no, pégateles para que no pasen, y ya nada más se ríe mi esposo. Y le dije a la otra que se meta uno, yo sí le voy a silbar. Y me dijo, sí, está bien, si quieres tú sílvales. Y ya dije, no. Le dije, no es cierto, ¿cómo les voy a silbar? Pero le dije, es mi manera de quitarme el estrés. Pero bueno, chicos, íbamos a ir al baby house, pero la verdad es que ya estamos muy cansados y luego empezó a llover. Y dije, no, mejor vámonos a casa. Y en un momento más les sigo grabando. Y estaba yo... Venimos manejando y enfrente del que se acaba de cruzar no, pero el que estaba anterior de ese, realmente mi esposo me dice que ese carro, hagan de cuenta que lo compran pura gente, no son mafiosos, pero son gente que quisiera convertirse en un mafioso, no sé si me explico. O sea, en Corea les voy a poner como una imagen de referencia, pero prácticamente todos este tipo de personas que ustedes ven vestir, no estoy diciendo que todos amigos, pero sí en su mayoría son personas con las que ustedes deben de tener cuidado. Por lo general siempre traen collares grandísimos de oro, traen un monedero ya sea de Louis Vuitton o de Prada. Y les digo esto porque yo también ya los he visto y en Corea se sabe que este tipo de personas son personas con las que tú tienes que tener cuidado. Y todavía si tiene un tatuaje con todas estas características, lo más seguro es que sea una persona que quiere ser un mafioso. Este carro que va ahí, se los voy a señalar, está literalmente rebasando todos los otros carros, pero feo, y suena como hasta cuando pisa y todo eso. Literalmente nosotros lo dejamos pasar, venía detrás de nosotros y yo de que ay no, qué miedo, en serio, qué miedo. Entonces que ese carro nos venía rebasando desde atrás, amigos, y este tipo de personas no es que sean mafiosos, sino gente que quiere ser mafiosa. O sea, que se viste como una, que actúa como una y pues que hace cosas malas, ¿verdad? No sabemos qué tipo de cosas malas, muchas cosas malas, pero no se sabe. El punto es de que ya ahorita vamos a casa y venimos así como de que ay, qué miedo, que no nos rebase o que nos rebase, qué miedo. Nos vemos en un próximo video.